Ahorita paso lo de la tienda, no sé quién me está pidiendo. Angulo Arteaga, pues tranquilícese, no se pase de sensual y ahorita se lo paso, cómo no. Ok, pues vamos a hablar de la piratería, ya está grabando. Vamos a poner esto, compartimos y nos vamos a ir a la diapositiva correspondiente. Ahí estoy de pirata, acá está, este debe de ser. Ahí está. Ok. Esta es la diapositiva correspondiente. Y también ahí hay un pirata, nada más que ese pirata es informático. Ok, aquí hay una cuestión. Ya hablamos de las causas de apresamiento en alta mar. Y muchos, yo supongo, que han de decir, ¿de veras la piratería? ¿Es cierto lo que me está diciendo el maestro que la piratería es causa de apresamiento? Señores, los piratas ha sido un delito, la piratería ha sido un delito desde antes de que existiera la época cristiana y va a seguir siendo un delito hasta después. Obvio es que los primeros piratas pues no eran propiamente personas con parches en el ojo, ni patas de palo, ni perico en el hombro, pero lo que también es bien cierto es que fueron evolucionando. La época, digamos, de oro de los piratas, pues es la que recordamos todos con Francis Drake, con el Barba Negra, Barbarroja, eh, la Clipperton y todos estos grandes piratas que se conocieron en su momento. Sin embargo, la verdad sea dicha, o vamos hasta con los piratas del Caribe, pero la verdad sea dicha, los últimos reportes de la Organización Marítima Internacional nos dice que es un delito muy actual, ¿eh? Por eso muchas veces decimos esto del perico en el hombro, pues ahí esta es una muy buena imagen de lo que son los piratas ahora, porque obviamente los piratas han cambiado y ya no traen perico en el hombro, pero pues como ven ahí tienen su cámara de computadora y usan muchas veces armamento de alto nivel. Estamos hablando de misiles o cañones o balas muy grandes y a final de cuentas la piratería sigue existiendo. Tal vez con la actualización que dan los nuevos medios de comunicación, pero sigue existiendo. Para darles una idea, en un reporte no hará ya más allá de 5 años, la OMI, la Organización Marítima Internacional, estuvo comentando que en el medio marítimo hay 400 actos piráticos, es decir, hay 400 veces que son asaltados los barcos por piratas. Y hay zonas que son reconocidas como zonas de piratas. Ejemplo, la zona de Malasia, la península malaya. Hay también piratas en la desembocadura del río Amazonas, en Brasil. Hay también piratas en la zona de África, donde, perdón, voy a expresarle para que más o menos se den una idea, pero en la zona donde África parece una pompa, si se han visto África, ¿no? Que está así, en esa zona. Ahí hay piratas también. Entonces, realmente la piratería ha sido muy perseguida por el medio internacional y lamentablemente, pues tenemos que entrar a este asunto porque la piratería es un delito actual. Es más, ya la última vez que yo tuve conocimiento de un acto de piratería fue a un buque atunero mexicano, lo abordaron unos ladrones y se llevaron toda la carga de atún. Entonces, ese es un acto pirático. Por lo tanto, pues vamos a estudiar lo que es la piratería. La piratería es un delito en el cual los perpetradores lo que van a hacer es ejercer violencia contra los pasajeros, contra la tripulación o contra las mercancías que lleva un barco o el propio barco y va a tener como característica fundamental la violencia.
Es decir, debe de ser un acto de violencia contra las personas que van a bordo del buque, las mercancías que llevan a bordo del buque, o bien sobre el propio buque. La explicación es muy sencilla. Si tú te vas en el barco y de pronto dañan el barco y se va a hundir, ¿dónde te vas a proteger? Se supone que el barco es donde estás seguro. Y entonces, si van a hacer daños contra el barco que pudieran hacer que se fuera a pique, pues te vas a morir, porque si no sabes nadar, pues no va a haber oportunidad de que te puedas salvar. Así las cosas, esos son los actos de pirata. Aquí tenemos un problema con el delito, principalmente porque si nosotros lo vemos fríamente, cuando compras una reproducción ilegal de derechos protegidos, pues, compras una película en el mercado porque vas a ver la Liga de la Justicia, eso le dicen que es un disco pirata. Pues no, la piratería, y esto es una de las cosas que a mí me parecen más importantes, es un delito típicamente marítimo. No se da en otra parte. Eso puede ser reproducción ilegal de derechos protegidos o puede ser reproducción ilegal de derechos exclusivos, pero no es piratería. O sea, aquí el problema es cuando tú tratas de definir algo y como no se te ocurre por qué o cómo, pues le pones de otras áreas y entonces vuelves a hacer vuelves un delito que debería ser típicamente marítimo en una vacilada, porque pues es una vacilada. Me decía el maestro Castrejón, es que a final de cuentas se le ha llamado piratería porque casi ni hay actos de piratería. Le digo, no, no, maestro, eso es lo peor que me puede usted decir. Claro que hay actos de piratería. Claro que, pues, o sea, es un delito típicamente marítimo y perdónenme, pero en Petepito jamás he visto mar. Puedo ver charcos, pero mar no. Y la verdad sea dicha, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Porque entonces, vuelvo a insistir, le estamos poniendo nombres a otras cosas que no deberían de ser definidas como piratería. Y el hecho de decir, es que no, ya ni siquiera se hace, pues no es cierto, es un delito que se da actualmente, es un delito de 400 acontecimientos en el mundo por motivo pirático. Entonces, definitivamente no podemos aceptar eso. Hay otro aspecto, el aspecto en el cual de pronto encuentran un buque japonés pescando en aguas exclusivas mexicanas, la zona económica exclusiva mexicana, y de pronto no falta quien dice, un buque pirata, así por lo menos lo decía Loret de Mola, un buque pirata lo atraparon pescando en el atún en aguas territoriales mexicanas. Pues no es pirata, señores. ¿Por qué? Porque no hay un acto de violencia, no le ponen la ametralladora a los atunes y le empiezan a decir, brinca la red, brinca la red, brinca la red. Pues no, pobrecitos pececitos, tiran las redes, caen en ellas. Y lo peor es que, ¿por qué le dicen piratas? No hay un acto de violencia. Los pobres pececitos caen en las redes. Sí hay una apropiación ilegal, llamémosle así, es un vulgar robo, pero piratería, pues no. Y ya como todo lo que implica ser ilegal es pirata, pues desgraciadamente tenemos el problema de que ya decimos que todo es pirata, cuando en realidad no todo es pirata. Entonces, aquí tenemos la explicación del concepto de piratería. El concepto de piratería se va a caracterizar porque hay piratería internacional que se pretendió en algún momento que fuera regulado por la Corte Penal Internacional, solamente que no se ha llegado a la definición o acordar que este delito se lleve a cabo de manera internacional y que se pueda ser perseguido en esa corte. Y dos, la piratería que está regulada en el Código Penal, porque sí existe piratería en el Código Penal. De tal manera que si ustedes ven el Código Penal Federal, pues ahí viene el delito de piratería típicamente realizado. El convenio Montego Bay dice que hay que tratar de evitar los acontecimientos piráticos y por lo tanto en el convenio Montego Bay hay una asimilación. ¿Cuál es la asimilación a la piratería? Uno, cuando
una persona, ya sea de la tripulación, el armador o de los propios pasajeros, ayudan o facilitan la, el abordaje de los piratas. Eso se considera piratería también por la persona que haya prestado ayuda. Principalmente, ¿por qué? Porque imagínense en un barco que donde en el mar lo rodea por todos lados, pues están solos. Y si tú ayudas a los piratas, pues ni siquiera podemos decir que, que los piratas se esforzaron mucho. Tú les pusiste el teatro. Y así como eso, pues tendríamos que acudir a la idea de que el acto pirático pues simplemente está siendo fomentado cuando lo que se trata de buscar es que no exista. Entonces ahí tenemos un caso de asimilación. Dos sería cuando un pasajero, alguien de la tripulación o alguien o el armador hace lo posible por alentar a a los piratas. Digámoslo así, están todos y yo los tengo con la ametralladora y de pronto les digo, los voy a matar si no me entregan sus pertenencias y de pronto Yáñez dice, ay, qué bueno que les va a dar en la torre, señor pirata. Es más, déme una pistola y yo le ayudo. Eso ya es acto de piratería del señor Yáñez Pimentel. ¿Por qué? Porque está alentando al acto pirático. ¿Ok? La otra forma de asimilación es cuando la violencia, cualquiera que sea, da en la torre o lesiona o perjudica la flotabilidad del barco. Principalmente, ¿por qué? Porque un acto pirático en el cual se hunda el barco, pues es una cantidad de vidas impresionantes que van a quedar. Por lo tanto, ahí también se asimila el acto pirática, aunque ellos no hayan sido los que hayan realizado el acto. Sin embargo, pues por su culpa se dañó la navegación y por lo tanto la nave puede empezar a irse a pique. Esos son los casos por los cuales se puede llevar a cabo de alguna manera una asimilación al acto pirático. Yo vuelvo a insistir, de acuerdo con la OMI, son aproximadamente 400 actos piráticos cada mes. Técnicamente, ustedes pueden ver que sí hay actos piratas. Hay una película muy buena de Tom Hanks que se llama Capitán Phillips, que es un hecho real, eso sí pasó. Obviamente le van a cambiar algunas cosas, pero en el fondo, pues sí, la piratería, el acto de piratería que se refleja en esa película sí existió y afortunadamente el capitán Phillips hizo todo lo necesario para tratar de salir adelante de su aventura marítima y pues creo que, si no mal recuerdo, a los piratas sí se les terminó condenando porque sí los atraparon. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿ustedes creen que en el mar no hay ningún problema? Claro que lo hay. Sí hay piratas, sí hay mucha controversia al respecto de ellos. Ahora voy. En el acto pirático que ya establecimos, pues es uno de los puntos principales por los cuales se puede detener a un navío cuando va haciendo su navegación. Y por lo tanto, el último punto de esto es declarar buena o mala presa. De acuerdo con nuestra legislación, el artículo 73 de la Constitución establece que es facultad del Congreso de la Unión legislar sobre derecho marítimo y aparte ser tribunal de buenas o malas presas. Aquí no se hace la declaración de presa de un barco por medio de el Poder Judicial. ¿Quién tiene que declararlo buena o mala presa? El Congreso de la Unión. Entonces, esto es muy importante saberlo porque muchas veces podríamos pensar, es que lo llevamos ante un tribunal judicial. No, se hace en el Poder Legislativo un tribunal y ese tribunal declara si es buena la presa que se detuvo en la navegación marítima. Muy bien, pues dejamos ya el derecho de alta mar lejos y vamos con lo que sigue. Nada más que cambie la diapositiva, no sé si ya se me fueron. ¿Están ahí?
Con uno que me responde es suficiente. Sí, sí. Sí, Sí, profe. profe. Ok, profe. bueno, Profesor. ok. Está muy bien. Aquí la situación es el régimen de las islas. La parte 8 del Convenio de Montego Bay es el régimen de las islas. El concepto tradicional de isla lo repite el Convenio de Montego Bay. Es una extensión natural de tierra rodeada por agua que se encuentra sobre el nivel de esta en pleamar. Esto que implica que forzosamente tiene que haber marea y que debe de sobresalir, aun cuando la marea sea alta, tiene que sobresalir esa extensión natural de tierra. Aquí el punto es que, como lo ven ustedes en la presentación de PowerPoint, lo único que te pide en este sentido para que sea considerada una isla es que la isla no puede ser una roca y no puede ser una roca no apta para la habitación humana, sino que debe tener vida económica propia. Y entonces, aquí la situación está en que sí, una roca puede ser una isla, pero no es una isla en el concepto de lo que estamos hablando en derecho del mar. Y entonces, para que pueda tener una vida económica propia, ¿qué se requiere? No me lo van a creer, pero esto es algo bien cierto. Para poder tener una vida económica propia, no necesita tener un Sambors ni tampoco un banco. Basta con que tenga una palmerita donde haya cocos. ¿Por qué? Porque la vida económica propia significa que permita la habitación humana, que pueda un humano sobrevivir. Y a lo mejor será de puro coco, pero van a sobrevivir con coco, van a tener alimento. Y aparte el coco pues tiene agua y van a poder tomar agua de coco y no van a poder morir de sed. Aquí la situación está en que eso es muy importante porque si no, entonces tenemos el problema de que solamente es una roca que está encima del mar y no es una isla en ese sentido. Ahora, ¿qué sería el beneficio de obtener el reconocimiento de isla? Pues bueno, el reconocimiento de isla da a que esa porción de tierra rodeada por agua que permite la vida económica propia pueda tener mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva e incluso una plataforma continental en términos de la Convención de Montego Bay. Y entonces esa es la importancia que tiene el hecho de llamarle islas. Aquí la diapositiva pues tiene un chistecito ahí, que encuentran un cofre y ellos piensan que encontraron un tesoro de comida y le dice un náufrago al otro, híjole, está repleto de libros con chistes de náufragos. O sea, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eso es una pequeña ligereza que tiene la diapositiva. ¿Ok? Muy bien. Los mares cerrados y semicerrados. Esto es muy interesante, señores. Decimos que un mar cerrado o semicerrado es un golfo, cuenca marítima o mar rodeado por dos o más estados y comunicado con otro mar o el océano por una salida estrecha o compuesta entera o fundamentalmente los mares territoriales y las zonas económicas exclusivas de dos o más estados. Aquí, si ustedes ven el cursor, lo que vamos a tener aquí es el famoso y bien llamado mar Mediterráneo. Y este mar Mediterráneo, pues es un mar cerrado porque tiene una salida estrecha que comunica con el Océano Atlántico. Todo esto es el mar y es un mar cerrado. Un mar semicerrado, pues podría ser, por ejemplo, el Golfo de México, que sin decir que está completamente cerrado, pues la verdad es que tiene muy poca salida hacia el mar. La importancia de estos mares es que los estados ribereños tienen o interconectan entre sí sus zonas económicas exclusivas o sus mares territoriales. Por lo tanto, la idea del mar cerrado, semicerrado, es para ayudarse y fomentar la cooperación entre ellos para poder disfrutar ese mar en las mejores condiciones. Por eso, procurarán, uno, coordinar la administración, conservación, exploración y explotación de los recursos vivos del mar, porque como hay muy poca salida hacia el océano, pues los recursos vivos del mar debe de aprovecharles a todos los estados que están dentro de ese mismo mar.
También van a coordinar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes con respecto a la protección y preservación del medio marino. Un acto o un accidente con contaminantes en cualquier parte del mar perjudica no solo a este lado, no solo a esto, sino perjudica a toda la costa. También coordinar sus políticas de investigación científica y emprender cuando proceda programas conjuntos de investigación científica en el área, y todos los países deben de cooperar. Invitar según proceda a otros estados interesados u organismos internacionales para cooperar con ellos en el desarrollo de los puntos anteriores. Y así las cosas, pues mares cerrados podrían ser el Mar del Norte, el Báltico, el Negro, el de Mármara, el Rojo, el Mediterráneo y en este caso, pues incluso el Golfo de México. Aquí la situación está en que como ese es un mar cerrado, el tener buenas condiciones no nada más beneficia a un país, sino beneficia a todos los que tienen sus zonas de pesca o sus zonas territoriales en en esas mismas costas. Entonces, por eso se hace esa situación. Me faltan 2 minutos de esta sesión. A ver, voy a dejar de compartir y ok, voy para allá. Ok, muy bien. Qué horror. Santo Dios, ya se están echando de cabeza aquí también en el chat, qué bárbaros. Ok, como vieron ustedes entonces, el acto de piratería tiene mucha importancia y los mares cerrados y semicerrados también. Nosotros tendríamos la obligación de hacer un mar cerrado porque el Golfo de México se conecta con aguas territoriales tanto de Cuba como de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando se planteó esto en la Convención de Montego Bay, dijo, hay que hacer un mar semicerrado en el Golfo de México porque decían, pues es que es increíble que en las costas de Texas salga una linda tejana ahí a nadar al mar y de pronto cuando ya está ahí en el mar y está braceando y está ahí que dejando que se lleve la corriente, de pronto pasa una botella de sauza o una lata de tecate. Y ellos decían, hay que hacer lo posible por hacer del Golfo de México un mar semicerrado. La única situación que nos salvó es que Estados Unidos no firmó el convenio de Montego Bay. Y desgraciadamente, a pesar de que era su deseo, no se llevó a cabo el cierre del Golfo de México. Eso sería para concluir esta sesión. Corto, inicio inmediatamente y vamos con la segunda sesión del día de hoy. ¿Ok? Ahorita nos vemos.